Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias a usted por aceptar en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. ¿Qué decir respecto a esta serie de dudas que se generan ahora tras esta reunión de última hora, no concertada, de acuerdo a tanto al señor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, como al candidato presidencial Yacu Pérez, que ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre el objetivo, lo que se había tratado en el dicho encuentro, que dicen ellos es casual? El Tribunal Contencioso Electoral se ha deslindado de cualquier responsabilidad, ha hecho una aclaración al respecto y se ha, digamos, ha tomado distancia de lo que puede haber ocurrido en esa reunión. ¿Cómo analizar este tema? Doctor González, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Licenia, Alexis, un gusto saludarles en esta mañana, a ustedes y a todo el país que nos sigue, les sigue a ustedes como medio de comunicación. Mire, yo quiero referirme a este tema y creo que hay dos aristas para analizarla. Uno, el tema político, coyuntural netamente, y otro, el tema estrictamente legal en relación ya a las causas que conocería el Tribunal Contencioso Electoral del movimiento Pachacuti y del candidato Yacu Pérez. En lo que corresponde, mira, al tema político, pues efectivamente es preocupante que suceda este tipo de circunstancias en medio de un proceso electoral donde un juez electoral y un candidato, ¿no es cierto?, luego de difundirse una noticia de su reunión, demoraron algunas horas para poder manifestarse un poco contradictorios de que ha sido una reunión que se han encontrado, que no ha sido prevista, que el señor Pérez habla de actas, claro, entonces efectivamente todo eso llama a la confusión a ver qué es lo que sucedió. Ahora, mire que este artículo del Tribunal Contencioso Electoral, el artículo 12, me parece que es de su reglamento, dice que se podrán reunir, sí, pero siempre y cuando lo soliciten y lo hagan en las instalaciones, pues, del Tribunal Contencioso Electoral. Ahí que efectivamente si pedimos transparencia, yo creo que en todas las actuaciones deben ser transparentes y debe existir esa actuación pública. Si tenían que reunirse, pues efectivamente, pues háganlo a la luz pública, tal como lo están solicitando en las demás actuaciones, ¿no es cierto?, del proceso electoral. Porque efectivamente, claro, todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado también, pero en los cauces legales y que corresponden. Ya este tipo de reuniones en las noches, con policía, con todo lo que pueden tener ahí en las reuniones, pues es complicado, mire, y llama a la confusión y llama a la sospecha también. Y otro tema también que es delicado, mire, que podía ver que el señor juez Torres, desde su cuenta personal de Twitter, le contestaba a un ciudadano y le decía que su reunión no tiene cosas más allá de alguna confusión, pero que el mensaje que recibía él en las redes sociales era porque no ha dado paso a algún tema de sobornos de una elección de Los Ríos, no sé si en este proceso o en un proceso electoral anterior. Entonces, ese tipo de cuestiones, el juez Torres, mire, está hablando de delitos, de temas delicadísimos. No sé si eso lo podría en conocimiento en su momento de la fiscalía o en este momento en razón de defenderse, no sé si se está midiendo o no de las palabras que él está manifestando en su cuenta personal de Twitter. Entonces, eso es muy delicado, llama la atención. Ahí, bueno, también está involucrado un señor que fue secretario del Transitorio de Participación Ciudadana. Entonces, en ese sentido, sí es muy delicado. Además de eso, mire, si es que es una reunión privada para asesorar temas de acciones extraordinarias de protección, pues háganlo como ciudadanos, no con los recursos públicos. O sea, en ese sentido hay que separar, efectivamente, hay una línea muy, muy delgada entre el juez del Tribunal Contencioso Electoral y ya temas independientes o particulares que quiera tratarlos. En este sentido, si efectivamente estas personas fueron las ungidas para demostrar democracia, transparencia en el país, en su momento por el Consejo Transitorio, pues efectivamente ahora no se disparen a los pies, o sea, no hagan todo lo contrario de lo que predicaban. Y en el ámbito jurídico nada más, para precisarlo, creería que cualquier actuación que se dé en el Tribunal Contencioso Electoral, el juez Torres debería excusarse de conocer del caso de Pachacuti por esta situación que ha sucedido el día de ayer. En caso que no se excuse, creo que cualquier otra parte procesal, que en este caso sería el CNE, debería recusarlo porque existen causales efectivamente de que él pudiera tener interés directo o indirecto en estas causas en razón de la reunión que se dio el día de ayer.
Ahí va mi duda, usted ya me respondió la pregunta que tenía y era ¿qué tanto puede influir el juez Torres en el cuerpo colegiado que es el Tribunal Contencioso Electoral? Y usted me acaba de decir que por esta situación, en actuaciones futuras, el señor Torres lo que debería hacer es excusarse. Por un lado eso, no sé si la decencia a este tipo de funcionarios le dé para hacer eso, ¿no? Para decir, a ver, yo cometí el error de ir a reunirme con un actor político interesado en esta contienda, asumo ese error y yo me excuso. No sé si la decencia a los funcionarios actuales que tenemos ahora les dé para eso. Pero no puede haber un proceso disciplinario, doctor. Es decir, hay, y lo publicaron ayer en sus cuentas oficiales, los jueces del tribunal, un impedimento de que uno de los integrantes de la sala se reúna con actores interesados en un proceso. No hay un proceso disciplinario para, no sé, suspenderlo, sancionarlo con destitución, qué sé yo. ¿Puede ser sancionado el juez Torres o no? Mire, en este sentido hay un recurso de queja que lo establece el Código de la Democracia respecto de incumplimiento de normativa en materia electoral o de incumplimiento de funciones que puedan tener con afectación a los ciudadanos. En este sentido, de suscitado el hecho, hay 5 días que un ciudadano puede presentar este recurso de queja en contra de, en este caso, el señor juez Torres, en razón efectivamente a este tipo de vulneración que podría darse en esta reunión un poco secreta que se ha dado, ¿no es cierto? Y de esa manera la sanción que establece el recurso de queja es una sanción económica. Ahí no cabe la posibilidad de una destitución del cargo. En eso, claro, así lo establece el Código de la Democracia. Entonces, en caso de presentarse este recurso de queja, lo único que le pueden interponer es una sanción económica al juez Torres. Pero ya en razón del conocimiento de las causas, pues efectivamente la recusación, la excusa es un procedimiento que está tanto en la vía electoral como en la vía del Código Orgánico Administrativo, en razón de tener intervención directa o indirecta, conocimiento, amistad, algún tipo de elemento que permita a un juez no tener la valoración objetiva respecto de lo que tiene que resolver. Y eso en este momento está en tela de duda. Entonces, él debería excusarse. Si no lo hace, hay otra figura que es la recusación. Las personas, las partes procesales, la que se cree afectada, puede presentar ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral esta recusación para que el juez sea retirado de cualquier causa que en este momento corresponda al juez, corresponda al movimiento Pachacuti o al candidato Yacu Pérez. Creo que eso debe ser lo correcto, efectivamente, después de que se suscitó esta reunión, como sin intención, el tema se ha dado, la reunión se ha dado y el señor Pérez habla también de que existe un maletín de actas. Entonces, en ese sentido, si buscaban asesoramiento, no sé, o cualquier reunión con algún juez del Tribunal Contencioso Electoral, las cosas deben hacerse de frente y bajo los cauces legales. Háganlo en la institución, pidan la audiencia como corresponde y creo que no hubiera habido ningún tipo de inconveniente. Entonces, en ese sentido, eso es lo que procede legalmente. ¿Qué decir, doctor González? Ahora se le está midiendo con la misma vara a este juez del Tribunal Contencioso Electoral porque él hace algunos meses también había denunciado una supuesta reunión entre autoridades del Consejo Nacional Electoral y dirigentes políticos, por un lado. Por otro, actuó a tiempo el Tribunal Contencioso Electoral al emitir el comunicado deslindando su responsabilidad de cualquier actuación de este magistrado y exigiendo al movimiento Pachacuti que cumpla con los requisitos para sustentar el recurso que está presentando ante este organismo. Sí, mire, en este sentido el Tribunal Contencioso Electoral fue quien sacó un comunicado, me parece que mucho antes que las declaraciones o los puntos de vista del juez Torres y del señor Yacu Pérez, porque efectivamente para un cuerpo colegiado y para una institución es delicado, mucho más en los momentos que está viviendo el país. El Tribunal Contencioso Electoral le corresponde actuar en virtud de la ley, garantizando principios y derechos, y no siendo un actor político como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, si el Tribunal Contencioso Electoral abona esto, sería muy grave y complicaría mucho más la segunda vuelta electoral. Ahora, en los tiempos de resolución de este recurso de apelación que existe, recurso subjetivo, mire que ya entiendo que ayer completaron en la noche la documentación que pedía el juez Muñoz, porque el recurso no fue bien presentado, hubo que aclararlo, hubo que presentar las pruebas del caso, hubo que identificar la figura legal de lo que solicitaban, ¿no es cierto?, y otros parámetros. En virtud de ello, el tribunal de aquí tiene 15 días para resolver. Ahora, digamos que se tomen los 15 días, pasamos del inicio de la campaña de la segunda vuelta que está para el 16 de marzo.
Entonces ya en este momento estamos con complicaciones frente a la segunda vuelta. ¿Por qué motivo? Porque el 16 de marzo los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta deberían tener su fondo de promoción electoral para poder pautar la publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias o medios digitales. Pero si no están en firme los candidatos y existe aún la definición de estos recursos, pues lamentablemente esa campaña se va a ver reducida. Lo que sí hay que tener en claro es que cualquier afectación que pueda haber a esas fechas no puede afectar la fecha de la elección, que es la segunda vuelta electoral el 11 de abril, porque eso sería causal de nulidad y a estas alturas, efectivamente, lo que corresponde al Tribunal y al Consejo Nacional Electoral es la garantía del derecho de elegir de los 13 millones de ecuatorianos que debemos ir a las urnas el 11 de abril. Entonces, ahí mucho cuidado y en ese sentido, pues, esperemos que ojalá estos órganos de la función electoral pues puedan garantizar al país este tipo de circunstancias que se den en la forma correcta y en los tiempos que ya están establecidos. Ahora, la actitud de los actores políticos, en este caso específicamente de Yacu Pérez, doctor, uno lo que puede, digamos, ir sacando como conclusiones es que si es que no cumplieron además con los requisitos que establecía el TCE para presentar las pruebas del supuesto fraude y de tales, lo que están queriendo hacer ahora mismo es como boicoteando el proceso de aquí hasta el 11 de abril para llegar a un escenario como el que usted estaba anticipando, es decir, que el cronograma o el calendario electoral no se cumpla con la debida organización y el debido desarrollo normal, regular, hasta la segunda vuelta. Sí, mire, en este sentido yo creo, bueno, en primer lugar, respetando mucho lo que piense, o sea, la línea, en este caso de defensa, o del recurso subjetivo del señor Yacu Pérez, y manifestando mi respeto absoluto al movimiento indígena, pero me parece que desde la vía jurídica de asesoramiento que está existiendo en este caso, me parece que se está confundiendo, que desde el inicio no se están presentando los recursos como corresponden, y que efectivamente no sé si el trabajo que ellos están teniendo de recopilación de las actas o no las tienen, o está tratando de conseguirlas de a poco, porque efectivamente, a ver, quien tiene que demostrar un recurso electoral y proponer la apertura de urnas mediante reclamación, objeción o este recurso subjetivo, tiene que presentar las pruebas del caso. Y para eso, pues a los sujetos políticos, de acuerdo al procedimiento electoral, el día de la elección les dan una copia del acta, un resumen del resultado. También el Consejo Electoral ha publicado, aunque luego de 5 días de la elección, publicó en la página web las actas de escrutinio. Entiendo que también a los delegados de los sujetos políticos en los centros de cómputo les dieron en CD copia de esas actas. Entonces, ahí tienen que recabar, revisar y proceder de acuerdo a la ley. Ahora, no, ahí hay que separar una denuncia para hacer un hecho político, ¿no es cierto? Algo que ya sucedió en el 2017, que el señor Lasso pedía que le abran las urnas en razón de que decía que le han hecho fraude, pero no presentaba ninguna prueba. Ahora creo que el karma también está pasando un poco factura a él, porque lo mismo está sucediendo en este momento. Sin embargo, en ese entonces, bueno, el Consejo dio paso a la apertura de urnas porque la ley lo establecía dentro de la audiencia de escrutinio. Ahora el Consejo ha creído que no da paso a esta petición, y el Tribunal Contencioso Electoral, como juez electoral, si no tienen las pruebas, creo que de muy difícil manera les dé la razón, porque los jueces deben garantizar no solamente el derecho del señor Pérez, sino el derecho de los otros candidatos y el derecho de la expresión de la voluntad de la gente el 7 de febrero, y el derecho también que tenemos de ir a una segunda vuelta el 11 de abril. Entonces, en ese sentido, si no completaron ayer en la vía correcta todo el recurso subjetivo con las pruebas que corresponden, pues seguramente el tribunal a lo mejor no les dé la razón. ¿Qué pasaría, doctor González, en el caso de que sí es el proceso? ¿Que se hace una apertura de urnas? ¿Qué es lo que va a ocurrir en caso de que sí les den la razón al pedido que hace el movimiento Pachacuti? Mire, en la vía de que efectivamente el tribunal dé paso a la apertura de ciertas urnas a nivel de todo el país, en esa diligencia el Tribunal Contencioso Electoral debe disponer al Consejo Electoral que con su personal haga la apertura de las urnas, que notifique a los sujetos políticos para que puedan estar presentes,
porque claro, debe ser un acto público, no puede ser un acto privado, ese recuento de votos en caso de que se dé. Lo que sí, eso efectivamente sí complicaría mucho más el proceso electoral, porque claro, en este momento que se disponga la apertura de 1.000 urnas, de 2.000 urnas, ¿no es cierto? Complica sí el escenario de la segunda vuelta, porque no va a tener los resultados encima mucho menos para el 16 de marzo, porque efectivamente eso llevará cierto tiempo, el recuento de votos, el levantamiento de esas actas, el procesamiento por parte del Consejo Electoral, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Pero mire, Licenia y Alexis y ciudadanía, yo creo que más allá de eso, el tribunal sí tiene que verificar, efectivamente, si es que hay razón, tendrá que dar y actuar en derecho, y si es que no lo hay, pues efectivamente tendrá que negar. Y ahí los sujetos políticos deben tener la madurez de poder aceptar los resultados que una vez después de esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral se puede hacer. O sea, creo que ahí hay que tener la madurez de aceptar, se les dé la razón o no se les dé la razón. Caso contrario, este país no puede seguir siendo tierra de nadie, donde efectivamente ninguna institución, ¿no es cierto?, puede actuar en razón de la ley, de la legitimidad. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, como se dice, y lamentablemente la situación del país se agrava cada vez más. Doctor, yo quisiera que usted, a propósito de uno de los argumentos que ha presentado permanentemente Pachacuti, incluso ayer le escuchaba a uno de los asambleístas electos ya por Pachacuti en el programa 7F de Andrés y de Carla, decir, a ver, es que una de las muestras más claras del fraude es que los votos del binomio presidencial que obtiene Pachacuti no se compadecen del número de votos de los candidatos asambleístas nacionales. O sea, los señores querían tener 10 votos para binomio, 10 votos para asambleístas, ¿no? Una cosa parecida. Cuando hemos visto, yo he tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones haciendo, digamos, un estudio caso por caso, que no todos los binomios presidenciales arrastran a su lista, porque obviamente hay y entendemos bien, ¿no?, un desencanto de la ciudadanía con respecto del rol de la asamblea. Entonces, en esta elección, la mayoría de los ciudadanos dijeron, vamos a votar por el binomio presidencial, desde luego lo hicieron, pero no votaron para asambleísta en un buen número. Y tal es la diferencia que, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lasso es donde más diferencia hay, y en el caso de él se suman dos bancadas, que son la del PSC y la de Creo, que fueron por digamos, corrientes distintas, cada una en su casillero, la 6 y la 21. Pero sumando las dos, la distancia es súper grande, ¿no? Y ahí entendemos que, por ejemplo, la lista de asambleístas de Villavicencio, que coincide con las ideas de Lasso, también le roba unos votos, en el buen sentido de la palabra, le quita unos votos a las listas de la 6 y de la 21. Entonces, ¿cómo explicarles también a los señores de Pachacuti que no funciona así la democracia? Es decir, si yo voy a votar por un candidato presidencial, necesariamente no debo obligadamente coincidir con las ideas de la lista de asambleístas, por ejemplo. Ese es uno de los argumentos que han presentado ellos. Y a mí sí me choca un poco esa idea de creer que la gente es borrega, pues no, porque ellos creen que todos los que van a votar por la 18 tienen que votar disciplinadamente por cada una de las papeletas. Sí, mire, Alexis, más allá, a ver, de los cuestionamientos que yo he tenido al Consejo Electoral, hay que decir en claro de que las inconsistencias numéricas no son irregularidades de un proceso electoral, son errores que se dan en las juntas y que la propia ley prevé el procedimiento para solucionarlos. Porque suele suceder, los miembros de junta cansados se van, no llenan las actas, pasan malos datos, no firman las actas, eso suele suceder en toda elección, por eso la ley prevé ese procedimiento. Ahora, el voto en plancha no es en razón de las 4 dignidades, por eso no puede ser matemáticamente coincidente los votos que tenga el candidato a presidente con asambleísta provincial, nacional o parlamentarios andinos. Si no, caso contrario, pues hablemos que deberían haber presentado sus recursos no solamente para la dignidad del presidente, entonces está en cuestionamiento también la elección de sus 28 asambleístas para la Asamblea Nacional y de los parlamentarios andinos. Si vamos a esa lógica, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que abrir el 100% de urnas de todas las dignidades porque efectivamente tendrían que coincidir los datos, cosa que no es así, porque el ciudadano puede votar, son 4 papeletas. Quien vota por presidente, si desea, votará por la misma lista para las otras dignidades, caso contrario no lo hará. Ahora, otro tema que también puede ocurrir, por ejemplo, usted
puede decir, en determinada junta receptora del voto votaron 100 personas para presidente, pero me aparecen 99 papeletas para asambleístas provinciales. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que como hay las 4 papeletas, suele suceder que personas que sufragan no depositan las 4 papeletas, sino que se van llevando una papeleta a lo mejor en el bolsillo y por eso no cuadra el número de papeletas. Y de acuerdo a la ley dice que cuando suceda eso, esa observación hay que poner en el acta de escrutinio en presencia de los delegados de los sujetos políticos y de los miembros de junta receptora del voto, que no cuadraron las papeletas, porque seguramente hay gente que lo hace en razón del día de la elección, decir, me encontré una papeleta, fraude electoral y cosas por el estilo. A veces son actitudes planificadas o no, pero los miembros de junta, pues claro, no pueden tener el control de que cada ciudadano deposite todas las papeletas, porque había una urna para meter 3 papeletas de dignidades pluripersonales y la del presidente. Puede ser que un ciudadano metió solamente 2 papeletas en la de dignidad pluripersonales o una. Ahí la Junta no tiene el control en ese momento de lo que sucede. Entonces, a veces suele pasar eso también, por eso no cuadran los números, pero para eso sí, me parece que estas explicaciones le ha faltado mucho dar al Consejo Electoral desde el mismo 7 de febrero. Por eso ellos en este momento de esos errores, haber dado un conteo rápido anticipado cuando había empate técnico, no haber difundido las actas, no haber explicado el procedimiento de inconsistencias numéricas, qué es lo que sucede, cuáles son los cauces que hay que seguir, qué tiempos podría demorar, todo eso pues lamentablemente abonó a que exista incertidumbre, duda y denuncias en este proceso electoral. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, siempre muy conversar con usted, el doctor Daniel González, experto en materia electoral. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muy amable, doctor. Agradecerle nada más por la gentileza de haber aceptado la invitación. Gracias, Licenia, Alexis, un gusto. Un buen día. Lo propio, muchísimas gracias. 8:35 en Punto Noticias, una pequeña pausa. Regresamos para conversar con el doctor Stalin Raz, abogado constitucionalista. No se vaya. Muy bien, vamos.